Dice el dicho popular que lo único constante es el cambio. Muchas veces las cosas que amamos se van y llegan otras nuevas. Algunas se quedan y otras simplemente desaparecen. Estos cambios muchas veces nos llevan a sentir que este tipo de frases o filosofías son completamente reales. En el libro de Eclesiastés, específicamente en el capítulo 3, el maestro nos enseña que hay tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. No todo es constante, siempre hay cambios, las temporadas van y vienen. Muchas veces nos cuesta asumir que las cosas están cambiando, pero si hay algo que es cierto es que nuestras vidas están cambiando. Nuestro país está cambiando, la iglesia está cambiando, incluso nuestros corazones están cambiando. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevo capítulo improvisado, más que improvisado, en medio de una pandemia. Claro. Ay, Nos quedamos sin estudio, nos quedamos sin gente, al aislados. menos estamos con Cristo, todavía tenemos a Cristo, así Claro, pero de todas maneras este capítulo sale, eso es lo que importa. Chicos, un poco complejo el grabar, pero queremos cumplir con ustedes. Estamos grabando con las notas de voz de un celular en el departamento de Elías porque hoy se declaró ya definitivamente la fase 4 del coronavirus. Pidieron que nos quedáramos en las casas, así que le vinimos a... Así que nos quedamos en la casa de la Elías. Claro, anarquía total. Entonces, vamos a grabar, quizás el audio no sea el mejor, les pedimos disculpas. Últimamente nos ha tocado improvisar bastante por situaciones X. Así que eso, nuevo capítulo. Saluden, chicos. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Dani. Creo que ya saludé, yo ya veí, ya, caballeros, ya está saludado. Listo. Ariel, por otro lado, acá, empezando, queríamos, antes de decir cualquier otra cosa, agradecer realmente el apoyo que hemos tenido, la gente que nos ha escuchado. Hemos tenido una súper buena recepción. El apoyo de nuestros compañeros que también hacen podcast ha sido increíble, así que muchas gracias a todos. Queremos contarles antes de empezar también que vamos a tratar de estar fijos cada 15 días sacando un capítulo, aunque sea de este modo. De alguna manera vamos a tratar de cumplir con ustedes, así como ustedes nos han apoyado. Y vamos a usar algún tipo de capítulos bonus, así como lo hicimos con el minisodio del Día de la Mujer. También vamos a hacer algunas entrevistas que van a aparecer ahí por sorpresa, así que estén pendientes, denle follow ahí a Spotify. Y síganos en nuestras redes. Síganos en nuestras redes, tenemos Instagram para que estén pendientes. Para que hagamos comunidad, yo creo que eso es lo importante, para que hagamos comunidad. Yo creo que es re importante esa parte, ya que no somos aquí a hablar por hablar, sino a hablar para recibir también. Creo que es re importante que ellos nos puedan contactar y hablar por nuestras redes. Exacto. Es el medio de comunicación, ahí estamos disponibles para cuando quieran y para hablar de lo que quieran. Entonces, Siempre cuando Cristo sea el centro. Siempre cuando Cristo sea el centro. Exactamente. Vamos entonces. Queremos compartir un poco con ustedes el proceso que nosotros llevamos. Los temas que vamos a tratar, si bien no son tan contingentes como cualquiera esperaría, vamos a tratar de abordarlos de la mejor forma. Y lo que hoy día queremos conversar es de los cambios. Los cambios son algo que nos atañe cada día, que cada día aparecen nuevas cosas, unas se van, otras se quedan. Como dijeron los chicos en la introducción, hay distintas temporadas, la Biblia lo dice también en el libro de Eclesiastés. Entonces, a nosotros, por lo menos acá en Chile, nos han tocado varios cambios. Muchos cambios en muy pocos meses. Sí, bastantes cambios. Hay de todo lo que usted quiera. Claro. Sí, partiendo desde hoy día, como ejemplo, Claro. Cuarentena. Algo que yo jamás pensé que viviría en mi vida. Debo decir eso porque... No sé, yo me pasé el rollo... Yo no me lo imaginaba. Sí, yo sí, con el ébola me pasé un rollo así, pero creo que no llegamos a ese punto. No llegamos a tanto. Ahora sí, coronavirus ha sido Ha hecho de las suyas. Sí, ha sido una revolución a nivel mundial. Nuestros amigos ahí en distintos países nos han mandado las fotos. Acá también ha pasado, los supermercados vacíos, la gente comprando papel higiénico. La histeria colectiva se ha montones. tomado gran parte de No hay mascarillas. de todo esto.
Oye, hablando de eso, yo con Elías en el metro, casi toda la gente con mascarilla, algo que no debería pasar porque ya se ha dicho que en verdad estén enfermos tienen que usar mascarilla. Y la no gente que toda está la gente. atendiendo a los enfermos, no la gente sana. Entonces, la historia se ha tomado. Un poco la desinformación. Sí. Y eso nos va cambiando la vida. Muchas veces nosotros tratamos de llevar de la mejor forma los cambios, pero no siempre es así. El cambio de vida que puede provocar una situación así, o sin ir más lejos, el 18 de octubre, vino un cambio rotundo para muchos de nosotros. Mucha gente quedó aislada sin metro, otros simplemente se escondieron por miedo, otros salieron a marchar Se conocieron distintas realidades. Se conoció la realidad de quedarse más adentro de tu casa y la realidad de salir a marchar, la realidad de estar con tu entorno. Entonces como que se puede ver de ser partícipe en tu acción y en tu inacción. Creo que es re importante esa parte. Entonces, para nosotros ha sido una tónica hablar de todo lo que tiene que ver con la sociedad, con lo que nos ha ocurrido en el país y en general en la iglesia. Y los cambios que ha tenido nuestra sociedad acá en Chile y que de alguna manera se ha extrapolado a todo el mundo, sobre todo con este tema de la pandemia, nos llevan, como decía Dani, a una histeria colectiva, a no saber enfrentar los cambios. Cuando nuestra cotidianidad se ve afectada, cuando se ve un poco amenazada o interrumpida, aún nosotros siendo cristianos o teniendo cierta convicción, nos ataca y caemos en la histeria colectiva, como decía. Sí, también algo que decíamos incluso en el piloto, del tema de que a pesar de que somos cristianos, hay que tener en mente de que también somos humanos, entonces puede también abarcar el miedo en nuestras vidas, incluso teniendo la esperanza en Cristo, el miedo es algo común en todo ser humano, entonces de cierta forma también es entendible, sea cual sea la situación, sea cual sea el cambio, porque por muy que el cambio sea parte de una sociedad, siempre es nuevo un cambio, siempre es nueva la reacción que vamos a tener frente a eso. Y siempre es difícil, yo creo que es el punto, un cambio y pararte de una forma diferente ante lo mismo es cuático, es difícil, es complejo, no es algo que uno de la noche a la mañana lo hace y porque sí, porque ya lo hice. El romper o salir de tu zona de confort y el empezar a romper tus límites y traspasarlos es complejo para muchos, más fácil para otros, pero a nadie se le hace realmente fácil a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Ahí en general yo dividiría los cambios en nuestras vidas como en dos aristas. Uno son los cambios que nosotros tomamos la decisión de hacerlo. Hay cambios que son bastante más simples, por llamarlo de alguna forma, aunque no sé si simple sea la palabra exacta, donde decidimos tomar nuevos rumbos, cambiar nuestras rutinas, cambiar nuestros modos de vida y también se vuelven fuertes. Conseguir una disciplina en distintos modos es súper complejo. A mí me tocó en el momento de que llegó el 18 de octubre, yo estaba en un proceso complejo en mi vida, pero sí estaba tratando de mejorar en algunas áreas que había dejado un poco de lado. Estaba con un sobrepeso horrible y había cambiado mi alimentación. Y fue súper fuerte para mí tomar una decisión tan normal que debería ser, que debería ser apoyada por todo el mundo en general cuando alguien trata de cuidarse un poco más. Y recibir comentarios casi despectivos. Sí. Insultantes. Eso, por lo menos yo lo vivo mucho, creo que hasta el día de hoy, y creo que lo voy a vivir toda mi vida, porque acá yo vivo de ensalada. Con mi veganismo me tocó mucho. Bueno, primero siendo vegetariana, a la primera semana yo de haber cambiado mi régimen alimentario, ya tenía comentarios de gente diciendo, ay, es que ahora no te vamos a poder invitar acá, y que la junta, y que nos vaya a estar molestando. Cuando yo en verdad no influía nada en la gente en las decisiones de las demás personas. O sea, yo llevaba mi estilo de vida súper tranquilamente, jamás fui a invadir el espacio de otra persona. Pero aún así la gente como que siente un ataque con cambiar un estilo de vida. Que todo lo que les es diferente para ellos les choca y no pueden asumirlo de una forma rápida. Muchas veces se sienten amenazados cuando tú actúas distinto. Quizás con una obligación de tener que hacer lo mismo y no quererlo y esa incapacidad de entender que hay gente diferente, que no piensa igual y que tenemos que simplemente mirar y observar. No tienes por qué ni compartir, ni opinar, ni hacer nada. Yo creo que quizá una cosa con el cambio es que cuando tú ves a alguien que está haciendo un cambio,
te lleva dentro de ti a cuestionarte las cosas. Y Posiblemente. creo que la Y nos gente proyectamos si en tiene el otros. miedo a tener que cuestionar tu estilo de vida, tu pensamiento, las cosas que tú dices, todo. Entonces a eso es al que se le tiene miedo, al tener que cuestionarte. Es que, claro, la gente tiende a ir en masa. Entonces, cuando uno va en contra de lo común, cuando uno ya, hablando de la alimentación, por ejemplo, lo que yo les decía, deja de comer tanta fritura, cuando quieres comer algo un poco más sano, los comentarios, como decía la Dani, es ¿cómo te Bebe. invito? Ahora ya no te Bebe. invito porque no sé qué darte de comida. Claro, no y te- es como... Cuando te convierte el evangelio, no, es que ya no te voy a invitar a la comida familiar porque no, Te yo voy sé a que no vaya a ir. poner cara, pues, sí. claro, o, Sí. o ya la fiesta de la familia no podéis ir porque va en contra de tu religión. Claro, y como que por ser de algo, o sea, por cambiar tu mentalidad, yo creo que incluso con el veganismo dentro de la iglesia es como que, te cambiaste de religión o algo, incluso... Claro, hay un temor detrás. Claro, hay un Sí. temor y una, como dijimos, una desinformación sobre todo. Resuman casi Hare Krishna. Claro, totalmente. Claramente. Entonces, Entonces que también es raro dentro de la iglesia el veganismo llevado de la mano con el evangelio. bueno, pero encontraste unos buenos partners ahí en el grupo. Sí, siempre se Pero es que encuentra ser algo. vegano es genial. A cierto punto de verdad es la alimentación que deberíamos tener. Que- O sea, no sé si eliminarlo al 100%, cada quien hace lo que quiere, pero de verdad consumir más vegetales es lo que tenemos que hacer. Que la gente piense que realmente si no comes carne, ya no sé qué invitarte a comer, es porque en tu mente solo está la carne como alimento y es... No, open mind, open mind. Esta es campaña pro veganismo. Claro, Ustedes se aprovecharon del fue el momento necesario. entonces, si bien estos cambios, volviendo al tema raíz, ya no alcanzamos a Deberíamos cantar, no cortar había eso. ensalada. No. Deberíamos Es que cortar falta la eso. cabra. Sí, falta la cabeza. Sí. Te extrañamos, Avi, Sí, por un razones saludo. de fuerza mayor no pudo estar. Entonces, volviendo al tema de los cambios, y ya saliendo de los pro veganos. Ya, perdón, nunca más. ¿Me perdonas? Cuando uno toma este tipo de decisiones, si bien uno crea una convicción o trata de mantenerla, siempre hay una cierta esperanza, cierta tranquilidad en que, como es un cambio personal, que tú, una decisión tuya, tenías un respaldo atrás de que, entre comillas, podés volver atrás. Sí. Claro. Y eso nos saca un poco quizás de los cambios personales, que le podríamos dar mucha vuelta, pero creo que no es tan necesario, no es algo que nos afecte tan a fuerza. Pero sí, en el mismo contexto están los cambios que no controlamos. Los cambios que vienen del entorno, como decíamos, el estallido social. Ahora el coronavirus es un cambio en tu día a día que uno no va a controlar. Claro, nadie lo quería venir. Sí. Claro, o la situación, por ejemplo, si nos ponemos en los zapatos de nuestros amigos venezolanos, Wow, Sí. también. que tuvieron que salir del país y llegar a un país nuevo, donde no conocían la cultura, donde muchas veces se les volvió complejo encontrar una casa donde llegar. Claro. Y esos cambios esos sí son dolorosos. Esos son los complejos y muchas de las personas que han llegado son venezolanos a la iglesia y son gran parte del servicio de la iglesia. Sí, ahí también, bueno, no solo venezolano, yo creo que de todo el Extranjero en mundo. general. El tema ya de emigrar, yo creo que es algo difícil, sea cual sea la nacionalidad, sea cual sea el país al que vayas a llegar, es un cambio que yo estoy segura que la mayoría no va a querer en el fondo de su corazón. Entonces, las consecuencias que trae eso es algo que cuesta mucho asumir y que cuesta mucho llevar adelante. Es que dejar atrás toda tu casa, tu familia, tu trabajo, todo lo que conoces, tu zona de confort completa, y ir a un lugar completamente nuevo, es algo muy fuerte. Es de verdad algo que no cualquiera puede lograr y salir victorioso. Yo creo que de verdad hay muchos que mueren en el intento, que no les sale, que no les resulta, que se tienen que devolver o X y motivo. Y más allá de eso, hay gente que se viene completamente sola. Sí. Y también ahí es importante ver el tema psicológico de lo que lleva a eso, que también habla de lo involuntario. ¿Qué consecuencias te trae en cuanto a tu bienestar mental el cambiarte a un nuevo país en donde no sabes cómo te va a tratar la gente, qué te va a decir, qué no te va a decir, con qué te vas a enfrentar? Es algo difícil de llevar día a día. Es que justamente era un punto donde yo quería llegar.
lamentablemente en nuestra sociedad, quizá hoy día es un poco menos porque ya se ha abierto un poco más el espectro, pero en general en nuestra sociedad, yo que soy un poco más grande, fuimos criados peleando con nuestros vecinos, Sí. peleando con el extranjero, menospreciándolo. Hoy día vemos empresas que se aprovechan de la migración y pagan un sueldo mucho más bajo del mercado, gente que les arrienda a precios estratosféricos o que les renta, para los que no entienden el término arrendar, el otro día nos salió ahí. Les rentan los departamentos o las casas a precios estratosféricos que son casi imposibles de pagar, o simplemente no se lo... O sea, y no solo para ellos, para cualquier chileno, son precios que de verdad exceden cualquier criterio. Sí, pero hay económico. gente que no le arrienda a los chilenos porque les sale más cómodo aprovechar la situación Sí, y arrendárselo totalmente. a un extranjero y cobrarle el doble. Sí. Entonces Aprovecharse. hay un aprovechamiento, hay también una cierta fuerza cultural Sí. que va en contra de las personas que tienen un tono de voz distinto incluso. O sea, lamentablemente no estás exento de la iglesia. Y ahí es No. donde yo quería llegar. Porque Sí. nuestro público en general, los que nos escuchan, si bien puede que haya alguien que no sea parte de la iglesia como tal, en general son gente de la iglesia. Yo he escuchado, he visto hermanos que se dicen cristianos y que no somos quien para juzgar, pero que sí ha habido incluso maltrato con otras personas que vienen de fuera. Y eso es un punto donde nosotros deberíamos estar súper atentos. Eso es un punto que primero que nada debemos cuestionar. Y lo segundo, el racismo no puede tener cabida dentro de la iglesia. O sea, No debería tener cabida en la sociedad en general, la ya humanidad. sea cristiano, no cristiana, ateo, budista, lo que sea que tú lleves como ideología, no puede tener cabida el racismo en nuestro día a día. Ese tema de odiar al de al lado, o de especial quizás por su color de piel, Pero por su país. Yo creo que, como tú bien dices, lo más importante es recalcar que como humanos, o sea, más Sí. allá de nuestro color de piel, de cualquier cosa, del racismo en general, el despreciar a tu prójimo, sea quien sea de donde venga, el de simplemente decir que ya es diferente a ti, es donde ya está mal. Sí. Y diferencia como totalmente. algo negativo. Las diferencias son positivas, las diferencias pueden llevarnos a conocer muchas cosas. pero Hay una tiene- riqueza en esa diferencia. Sí. Completamente, Se completamente. enriquece todo, la cultura en general, la sociedad se enriquece con las diferencias entre nosotros mismos, porque incluso ni en nuestro cuerpo somos iguales a ambos lados, somos asimétricos. Entonces, la diferencia se tiene que aceptar y tenemos que poder sacar el racismo de nuestra mentalidad, cuestionarnos justamente nuestras acciones para poder dar cabida al amor. Es que justamente el amor es la base, como siempre lo hemos dicho, es la base de todo. Y si estamos hablando de los cambios y estamos entrando al tema del racismo es porque tratamos de entender un poco el cambio de una persona que se encuentra con un muro en lugar de encontrar el abrazo. Claro. Exacto. Que llega a un país donde, lo que tú contabas, Elías nos contaba un poco hace unos minutos, que se encontró con una persona que habían asaltado en la calle Ujú. y que estaba desesperada y nadie Le ayudaba, y si le ayudaba realmente era con afán de más dinero. O sea, de págame y te ayudo, pero si no, no te ayudo. Y fuimos su única opción, llegó aquí, le pudimos ayudar y fue justamente como tú decías, ella lo que más dijo, siento ese amor, siento ese amor de familia. O sea, lo que más decía la francesa, que sentía un cariño de una fraternidad, no más allá de cualquier otra cosa. Creo que es lo más importante a resaltar. Y eso va más allá de la religión o de nuestras creencias, va en el ver al otro como un hermano, va en ver al otro como una persona, en entregar lo que a nosotros nos han dado. Exacto. Y ponernos un poco en los zapatos del otro, porque los cambios nunca son fáciles, para nadie. Los cambios siempre van a afectarnos de una u otra manera, nos van a golpear. Muchas veces los dejamos pasar de alguna manera negando que las cosas están cambiando. Claro. Entramos en un estado de negación y nos terminan chocando más fuerte de lo que deberían. Sí. Entonces, cuando los cambios son de esa manera, cuando son tan duros, cuando son inevitables, es necesario poner los ojos en Jesús, primeramente, creo yo.
A todos nos ha tocado en algún momento vivir un cambio que no podemos manejar, como la muerte de un familiar. No sé si será tan común el migrar, pero sí la muerte de un familiar, una ruptura amorosa, Cambio de casa. cambio de Trabajo. colegio, una cesantía de un momento a otro que no se esperaba. Un hijo no deseado. Un hijo no deseado. Hay tantas cosas que como cristianos nosotros terminamos diciendo no, y todo lo puedo en Cristo, y nos metemos bajo una fortaleza que en realidad cuando llegamos a la casa no está. Es como la imagen que presentamos frente a la gente. Entonces, nosotros convencemos de algo que realmente no tenemos. Por eso yo justamente te hablaba de lo psicológico detrás de un cambio. Porque se puede decir mucho, se puede crear mucha fortaleza. Pero lo involuntario que crea ese cambio y que queda en tu mente, no lo vas a poder eliminar. No vas a poder omitirlo y decir, no, ya pasó, voy a seguir y nada más. Porque es inevitable y eso se tiene que aceptar. Se tiene que saber que los cambios van a seguir siendo parte de una sociedad, van a seguir siendo parte del ser humano, porque está en nuestra naturaleza. Entonces, lo único que queda es seguir adelante con estas cosas y también ser consecuente con cómo esto nos está afectando psicológicamente. Ser consecuente en saber si es que esto te afecta más o te afecta menos. Porque hay que saber conocer también eso mismo. Claro, porque por ejemplo, como tú mencionabas, Ariel, ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, creo que mucha gente lo mal utiliza y se llena de una fortaleza en donde ni siquiera el texto estaba tratando de hablar de eso. Creo que si lo analizamos bien, ese versículo se ha mal interpretado y mal utilizado mucho, dando esta falsa imagen, dando esta colectividad de personas que no logran entender que los cambios son necesarios, que el fracaso es necesario, que el estar cesante, que cada cosa negativa que te puede pasar, tú tienes que sobrepasarla, sobrellevar. Pero eso no significa siempre con la sonrisa inmutable de que soy cristiano y no tengo problemas. Porque el cristiano tiene problemas, como cualquier persona, no dejamos de ser humanos. Somos humanos. Yo creo que ese es el punto de mucho de lo que estamos conversando, más allá de nuestra ideología, de nuestros pensamientos, el ser humano, la unidad que tenemos como tal. Ya después, como la frase que se mencionó, para nuestros gustos podemos tener todo tipo de conversación, pero nuestros principios, hay principios humanos completos que no tienen nada que ver con ninguna religión. El amar a tu prójimo es principal, o sea, todas las personas deben y tienen que hacerlo. Sí, en general las personas o todo el mundo, si lo piensan, más allá de si conocen o no a Cristo de alguna manera, la trascendencia está en amar al otro. Sí. Yo creo que ahí está el gran motivo del vivir. Más allá de lo que Jesús nos enseña, Jesús nos da mucho más detalle y nos encamina de una manera mucho más clara. Pero en términos generales, o sea, yo escuchaba el podcast el otro día de un psicólogo, de un psiquiatra, y él decía que la forma más fácil de llegar a la trascendencia o llegar a la plenitud en términos generales, sin pensar en una religión, era entregando. Creo que ahí está el punto. Entonces cuando las personas necesitan apoyo, cuando las personas están pasando por situaciones complejas, crisis que tienen que ver con cambios que ellos no esperan tener, nosotros podemos ayudar en eso, siempre. Sí. Pero primero tenemos que hacer el cambio de switch, de dejar de ser tan egocéntrico, de ser tan individualista, de pensar solo en nosotros, empezar a ver más allá de nuestro metro cuadrado. Igual yo siento que la sociedad en ese aspecto va por ese cambio, va por ese camino, o sea, ya no se da este mensaje de odio de, no, el de al lado es tu competencia, el de al lado es tu rival, sino que siento que ahora ya se está empezando a practicar más el tema de, no, el de al lado es tu compañero, es tu compañera, es tu hermano, es tu hermana. Entonces practiquemos el amor, practiquemos la unidad. Yo siento que eso ya se está dando un poco, y eso también es algo positivo que se puede ir viendo, ya sea en Chile, en Europa, en Latinoamérica en general. Ya no se ve, por ejemplo, al hermano venezolano o a la hermana boliviana como alguien que va a venir acá y que hay que pelear solamente, sino que se tiene que partir con empezar a ver de que somos hermanos en unidad dentro de todo, más que una simple frontera. Que somos todos hijos de Dios al final, o sea, sí,
yo me voy a mi vida en general, hoy día estoy rodeado de personas maravillosas que tienen otras nacionalidades. Grandes amigos que me han apoyado, que han estado conmigo en los momentos donde los amigos de años no estuvieron ellos. Y han tenido una palabra justa, han sido instrumentos del Señor en muchas ocasiones. Entonces, la diferencia en sí no existe. O sea, nosotros hablamos de venezolanos, chilenos, peruanos, lo que sea, pero en realidad no hay una diferencia. Es una etiqueta simplemente para identificar de dónde viene. Sí. Y eso no tiene por qué determinar quién es. Exactamente. Y eso es lo profundo de todo esto, no tiene más profundidad que eso. De que el otro es parte de mí, yo soy parte del otro, porque hay una relación, hay una comunión. Es amar al prójimo como a ti mismo. Exactamente. Entonces tienes que reflejarte también en que quizás tú no te amas mucho a ti y por eso no tienes esa relación con el resto o viceversa. Entonces volvemos al punto de analizarte y analizar desde adentro el cambio. No desde algo que el cambio va a surgir porque simplemente surgirá. El cambio tiene que nacer desde una disciplina, como se mencionó, desde una constancia, de una perseverancia. De hecho, en Eclesiastés, cuando se ocupa la Septuaginta, la palabra que se traduce es sazón. Sazón para todo. O sea, en vez de tiempo se ocupa sazón, y sazón tiene que ver con la madurez de las cosas. Y creo que es una palabra súper interesante de analizar. Porque no es solo que haya un tiempo para las cosas, sino que ese tiempo requiere una madurez específica. Y eso nos está dando todo lo que tú vas viviendo en ese proceso. Y una degustación, digamos, Claro. que es tenerlo ahí y palparlo. Exacto. O sea, es una experiencia, en pocas palabras. O sea, si lo llevamos al punto de vista común y corriente, se dice que para generar un hábito, que eso ya es un cambio, para cambiar un hábito se requieren entre 21 y 66 días aproximadamente. Claro. Tener lo que tú decías, una disciplina, empezar a repetir ciertos Que se haga patrones automático. que se vuelvan parte de tu vida. Una O sea, rutina. Una rutina que... La misma oración. O sea, Claro. cuando yo decido volverme a Cristo y entrando en un tema como más cristiano y saliendo un poco del tema de la migración, cuando uno decide volver a Cristo o entrar en una vida cristiana, es también el mismo tema. También mucha gente te discrimina, mucha gente Sí. te habla mal, te tratan de fanático y uno da el paso atrás. O sea, Claro. no lo piensa, muchas veces no lo piensa y se siente intimidado. Pero generar una relación, generar un hábito de oración, un hábito de leer la palabra, requiere trabajo. No es algo fácil. ¿no? Yo incluso a veces he llegado al punto en donde como que me abstengo de decir mis creencias por un tema de cómo la sociedad reacciona frente a eso. También quizás por un estereotipo también, que eso no lo culpo. La desinformación también. Pero también se hace notar como el cambio, al ser diferente del común de la sociedad, asusta muchas veces. Entonces, Cuando la gente siente que sus creencias son amenazadas con algo que no entienden, algo que desconocen, el rechazo es lo primero que sale. La resistencia al cambio. La resistencia. La famosa resistencia al cambio. O sea, todo lo que es nuevo, diferente, que me hace salir de mi zona de confort, lo voy a rechazar en primera instancia. Son muy pocas las personas que tienen la capacidad de decir, sin juicios, decir, ¿qué aprendo de esta situación? sí. ¿Qué aprendo? Tomo la carne y desecho los huesos. Es una forma de explicar esto. Tomar lo que necesitas y... ¿Cómo le explicáis con la carne y los huesos a una vegana? No, yo me voy de este podcast. Yo me refería a la naturaleza, a los animales, A los Wow. animales, pues yo no Pero como ellos animales. entre ellos lo hacen, es su ciclo natural. El león seguirá cazando aunque no comamos vacas. Ay, cállate. Así con el amor al prójimo y la empatía y todas esas cosas. Ya, retomemos. Perdón. No, pero entonces sí, la resistencia al cambio se da. El cegarse por ver qué me puede aportar un cambio sucede mucho. Creo que es parte igual de nuestra naturaleza y algo que es difícil de cambiar día a día también. La palabra cegarse, encuentro que es perfecta para esta situación porque te nubla, te tapa, dejas de ver y simplemente actúas, simplemente piensas y no estás analizando, no estás observando, simplemente actúas. Es que en esa resistencia al cambio, por ejemplo, una de las cosas que me tocó leer bastante en el último periodo acerca de cómo reaccionaba la mente, hay un punto donde
la mente hace una selección, que se le llama generalmente la memoria selectiva. Claro. Y cuando tú tienes que hacer un cambio, de alguna forma extrañas tu zona de confort o lo que se está yendo. Y tu mente en una especie de reacción, de defensa, empieza a recordar solo las cosas buenas de eso. Aunque sea algo que te está dañando, tú recuerdas solo lo bueno y lo romantizas y claro, lo extrañas y te cuesta mucho generar un cambio. Sí. Cuando tenemos que cambiar nuestra mente, cuando tenemos que, como dice Pablo, renovar el entendimiento es un tema que no es fácil porque uno se quiere quedar con la costumbre, se quiere quedar con lo que a uno le enseñaron cuando claro. es chico. Y hay mucho que aprender, hay mucho que ganar. Mucho que cuestionar. Yo creo que, como la Dani dijo, el tema parte con el cuestionamiento. El primer cambio es empezar a cuestionar las cosas. La Dani también lo mencionó en el podcast anterior, dejar de que esto sea el hecho de que la pastora me lo dijo, cierta persona me lo dijo, los medios lo dijeron, el presidente, quien sea tu influencia, como ellos lo dijeron, yo lo creo. No, cuestiónalo. Ese es el primer cambio que hay que empezar para después poder ver toda la gama de cambios que puedes lograr desde el cuestionamiento. O sea, mucha gente le tiene miedo, ojo, al cuestionamiento. Y ahí hay un tema que podríamos darle mucho. Sí, quizás toman el mal sentido de la palabra de cuestionar. Sí, o sea, cuando uno cuestiona, o cuando uno incluso se cuestiona las cosas que se ven en la Biblia, no es una mala práctica siempre y cuando se haga de la manera correcta. Sí. O sea, yo no... Cuando viene alguien, vamos a llamar un ateo, pero no necesariamente un ateo, alguien que sí se cuestiona las cosas y te cuestiona cosas de la Biblia, muchas veces ni siquiera sabemos qué responder. Porque estamos tan acostumbrados a aceptar sin entender, sin cuestionar, que cuando alguien te lo cuestiona es porque sí. Claro. Y la respuesta en realidad es súper vana. Y nuestra fe no se basa en un porque sí, se basa en una realidad. O sea, todos los que yo creo que conocemos a Jesús sabemos que hay una realidad detrás, que lo que dice la palabra muchas veces nos lleva directo a Él y podemos de alguna forma explicar esto, pero necesitamos cuestionarlo. O sea, el otro día escuchaba a Jesse y él decía que el contrario de la fe no es la duda, el contrario de la fe es el control. Poderoso. Porque al final dudar te lleva a afirmar tus convicciones. Sí. Yo dudo, lo compruebo y estoy más seguro de lo que yo sé. Yo creo que un gran ejemplo es la gente como yo, que nos criamos en la iglesia, y el punto de inflexión es cuando deja de ser el Dios de tus padres a ser tu Dios. Y eso parte y nace de un cuestionamiento de, oye, lo que tú me estás enseñando como padre, yo tengo que recibirlo, pero primero tengo que estar dispuesto a recibirlo. Entonces, yo también me reflejo como padre, ya que también tengo la posibilidad de serlo. Lo que yo le enseño a mis hijos, lo que lo quiero mostrar a ellos, es realmente lo que yo quiero que ellos hagan. Y entonces quiero que cuestionen lo que yo digo, quiero que lo piensen y que lo hagan suyo y que lo hagan propio. Sí. Hay cosas que van a tener que acatar y acatar, porque hasta nosotros siendo adultos, la vida como tal te hace, Dios te hace realmente acatar. Pero hay muchas cosas que tienes que cuestionar, dudar y aprender por ti mismo. Aprender desde esa, justamente como los niños, de esa mirada donde todo es magnífico, grandioso, y te quedas tocando una pared con una textura nueva. Totalmente, así como algo muy conocido dentro del aprendizaje, que es el constructivismo, que es tú construir tu aprendizaje, porque tú tienes que ser quien en verdad forme lo que tú crees. Aguante el autodidacta. San Google. Claro, San Google. San YouTube también. San hija de profe. Fíjate. Ay, perdón. Sin caerse de caballero. Ya, avancemos con el tema del cambio, porque ya nos hemos ido a cualquier lado y el tema principal se nos fue. Pero no importa, ha sido bueno. Todo calza, yo creo que todo complementa. Fue una vuelta larga, pero una vuelta necesaria, encuentro yo. Sí, porque creo que volvíamos siempre al punto del cambio. Pero para poder ya cerrar, yo creo, porque no podemos hacer mucho con esta pandemia que nos coartó un poquito. Claro. Tenemos que volver a nuestros hogares pronto. Quería volver al punto del cambio y cómo enfrentarlo, que era a lo que queríamos llegar, era el punto importante. Muchas veces los cambios, más allá de si los decidimos nosotros o vienen desde afuera, o si tenemos que enfrentarlos de alguna manera,
gran parte de poder sobrellevar esa situación sin salir tan heridos, porque Claro. muchas veces salimos Sí. heridos, es la aceptación. Entender qué es lo que viene, tratar de entender hacia dónde vamos y tratar de sobrellevar eso. Yo tenía una cita por ahí anotada que se me perdió, que era del pastor Abel Palma, un día que fui de visita a la iglesia de la Dani. Y el pastor decía, parafraseando, decía que como uno terminaba una temporada, determinaba cómo va a iniciar la siguiente. Y eso es súper importante, entender que viene un cambio de temporada. La palabra dice que nosotros podemos ver los cambios de temporada y entender cómo se termina una y salir de la mejor forma posible para iniciar la otra sano. El perdonar, el aceptar, el plantearse nuevos desafíos es tremendamente crucial cuando tienes un cambio, El sobre cerrar todo cuando ciclo. son cambios fuertes. No se le llama generalmente cerrar ciclos, pero no sé si será tan así en nuestro caso. Yo creo que tenemos un Dios de temporada, un Dios que marca muy bien esos ciclos Sí. que tú llamas, o sea, el día y la noche, hay Las estaciones del año. las estaciones del año, la creación en general funciona en temporada. Sí. Entonces, aprender a reconocerlas, aceptarlas y sobrellevarlas de la mejor forma es la única manera de nosotros poder trascender esos cambios sin salir heridos o saliendo lo menos dañado posible, porque muchas veces ese cambio implica un porrazo, implica un aprendizaje quizás doloroso, pero salir de la mejor forma de ahí, al tener esa valentía de perdonar cuando sea necesario, de abrazar la situación que estamos pasando y encontrar que en verdad, por muy oscura que se vea, sabemos que los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Ujú. Entonces ahí yo creo que hay un punto que sí tenemos que recalcar, que cada uno yo creo que lo ha vivido. Y también se vuelve complejo muchas veces extrapolarlo, contarlo. Verbalizarlo. Sí, porque uno sabe que tiene un cambio, pero se hace el loco. Como Claro. decíamos, Sí. tratamos de tener la sonrisa del cristiano de que todo me va bien y no pasa nada porque tengo un Cristo que me lleva de gloria en gloria, victoria en victoria. Wow, wow, wow. Y somos lo máximo y llegamos a la casa y estamos llorando como enfermos. Sí. Entonces, no sé, creo que es un punto que sí me gustaría darle una vuelta, no sé qué opinan. Sí, ser honesto con uno mismo. Creo que ese es el punto. No puedes autoconversarte de lo que no tienes, sino primero deshazte de lo que tienes para a recibir lo nuevo. O sea, tienes que abrir tus manos, botar lo que tienes para volver a tomar lo que Dios te está dando. El cerrar ciclo, esta parte de cómo concluyes una temporada, tiene que ver netamente con eso. Es ver con qué me quedo, qué es lo bueno de esto y lo guardo, aprieto mi mano, pero qué es lo que suelto, en donde abro mi mano y empiezo a recibir lo nuevo que viene llegando. Sí. Creo que es re importante esa parte. Incluso como una experiencia te marca esta nueva temporada. O sea, como la Verdad. experiencia de la temporada pasada, de cómo tú cerraste esta temporada, te marca una nueva. En todo aspecto, yo creo que lo puede ver cualquier persona en cualquier aspecto de su vida. El cómo se va a enfrentar a un nuevo cambio siempre está marcado por la experiencia exterior. Sí, al final siempre nuestras experiencias previas van a marcar cómo enfrentamos las nuevas. Entonces, pucha, para poder cerrar, creo que la conclusión en sí es poder, como decía Elías, soltar un poco lo que tenemos cuando vemos que viene un cambio. Hay una frase muy común que aparece en internet a cada rato, la verdad la busqué quién era su autor, pero no lo encontré, que dice que duele soltar, siempre duele soltar, Sí. pero muchas veces duele más aferrarse a las cosas. Muchas veces nos Completamente. terminamos dañando por estar aferrados a cosas que tenemos que aprender a soltar. Y el Señor siempre, como decíamos, nos ayuda bien. Siempre, como dice en Romanos 8, cuando las cosas son de acorde al propósito que Él tiene para nosotros, y si le amamos, nos va a ayudar a bien, por muy oscuras que sean las cosas. Creo que ya vamos a cerrar porque ya se nos complicó un poco por la situación que está pasando, y así que ya nos vamos a quedar sin locomoción. Así que yo creo que, chicos, les pedimos las disculpas por la forma, Ujú, no sí, había claro. de otra.
pero queremos cumplir con ustedes, como les decía. Vamos a estar tratando de sacar lo antes posible un capítulo nuevo y les amamos, les damos las gracias, extrañamos a la Abby, Sí. se nos quedó afuera. Necesitamos esa cabra para cantarnos bien. Ya delaté mi identidad, ya me Sí. pueden cantar, que no me iba a ensalada. Claro. Entonces, Poco más que añadir realmente, creo que fue un capítulo muy interesante, muy fluido, fue creo que todo muy necesario, fue muy compacto, así que muy gustoso con eso. Sí, yo igual siento que es importante cuestionar justamente todo lo que se ha dicho en el podcast, considerar lo voluntario, lo involuntario, lo mental, lo físico, todo. Y nada más que decir, se cierran ciclos, vuelven otros y comenzamos con otro capítulo también. Claro, preparar el siguiente. Así Sí. que eso, les amamos mucho, así que no lo olviden nunca. eso, síganos en nuestras redes sociales, coméntenos, podemos continuar conversando a través de ellas. Así que está el Instagram de Sí. Y si nos unimos, separados por puntos. Claro. Exacto. Y ahí van a encontrar los personales de cada uno, si es que nos quieren ubicar. Yo no soy muy activo, así que a mí no me pesquen. Sí, es medio antisocial. Pero Sí. bueno, Bueno, por ahí gracias, estamos. chicos y chicas. Se hace con amor. Nos vemos.